Cofinanzas. Tomemos un café y hablemos de finanzas con el Dr. Wilson Montealegre. Bienvenidos a la comunidad Cofinanzas. El día de hoy continuaremos con nuestro tema proyectos financieros. Wilson, ¿cómo estás? Hola, Caleb, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Muy expectante porque la semana pasada el tema que vimos sobre proyectos financieros ha causado un gran interés en nuestros seguidores. Claro que sí, Caleb. De hecho, muchos de nuestros suscriptores se han comunicado con nosotros, les ha gustado muchísimo el tema y han querido que ahondemos en este material que es de alto contenido de valor. Pero antes de todo ello, vamos a anunciar nuestros patrocinadores. Si quieres un café excelente, toma Café San Clemente. Y agradecemos a WP Consultores por seguirnos dejando utilizar su proyecto Cofinanzas. Eso. Y un saludo muy especial a nuestro aliado estratégico Guillo Arango. Wilson, necesitamos hacer algo muy importante hoy y es tomar un café y hablar de hablemos de finanzas. Muy bien, tomemos un delicioso café. Tenemos algo bien importante que contarles a ustedes. Hemos iniciado la ruta para entregar un celular entre el grupo de suscriptores. Funcionará inicialmente de esta manera. Les contamos. Usted se suscribe al canal y además refiere a algunos de sus amigos o familiares que Correcto. se inscriba también. Luego tenemos una forma de verificar esos correos de las personas que se han suscrito. Y así es la primera etapa para quedar allí como participante de esta dinámica que vamos a hacer para entregar un celular entre nuestros suscriptores. Wilson, el enlace lo van a encontrar en la descripción de este video para que llenen su formulario y refieran ahí a sus amigos. Y Caleb, ¿cuántos suscriptores mínimos debe tener una persona referida para participar? Al menos 5, Wilson. Al menos 5. Al menos 5 para quedar dentro de ese grupo de suscriptores. Luego allí estaremos enviando las preguntas y toda una dinámica bien especial para que todos puedan ir concursando y tengan la oportunidad de ganar o de recibir ese teléfono celular. Bueno, está en sus manos, amigo suscriptor, como dice Caleb, inscribirse al concurso, referir personas y obviamente seguir participando con nosotros. Así es, así es. Vamos a tener cosas bien interesantes. Muy bien, entrados en materia, Wilson, ¿qué es entonces un proyecto financiero? Bueno, un proyecto financiero o en finanzas es un trabajo práctico en relación con un caso específico, una empresa o una alternativa de negocio, donde ustedes deben empezar a analizar y a diagnosticar problemas de índole financiero y las posibles alternativas, con el objeto de poder ser óptimas para su ejercicio profesional. Algo importante, Caleb, esto va alineado con la estrategia, pero el proyecto financiero es empezar ya a ponerlo en blanco y negro todas las cifras inherentes a la necesidad de la empresa, negocio o lo que estamos mencionando. Esto es diferente a buscar financiación de un proyecto. No es lo mismo un proyecto financiero a buscar financiación de un proyecto. ¿Qué es buscar financiación de un proyecto? Es buscar crédito o buscar una alternativa que me sostenga el proyecto. Mientras que el proyecto financiero busca es atacar todas las necesidades de una idea de negocio, de una empresa o de una situación determinada o específica con el ánimo de no quedarme corto dentro del producto esperado o dentro del servicio ofrecido. Wow. ¿Cómo podríamos analizar esas necesidades financieras dentro del proyecto? Bueno, las necesidades financieras las debo de determinar desde la etapa cero. Acuérdense que una vez vimos en un episodio anterior algo que se llamaba la línea de tiempo, que resultó ser nuestro plan financiero. Nuestra línea financiera. Correcto. Entonces, desde la etapa cero, yo voy determinando qué recursos necesito y los voy costeando. Me voy a hacer entender, Caleb. Si yo necesito un experto en proyectos y sé que en el mercado me está valiendo entre 15 y 20 millones de pesos salarialmente, pues obviamente debo analizar 2 o 3 más en el mercado y tomar una media que después la verificaremos cómo se calcula esa media para poder determinar el valor mínimo deseado en el proyecto. Así lo mismo si necesito un espacio físico en arriendo, voy verificando qué necesito yo en materia económica, en materia financiera y obviamente cómo voy a buscar ese recurso. Entonces lo busco con capital propio, lo busco con capital de aporte, lo busco como
un crowdfunding, ¿te acuerdas de ese tema? Sí. O sencillamente voy a los bancos y pido una financiación. En este orden de ideas, Wilson, ¿qué es una estructura de desglose de trabajo? Bueno, una estructura de desglose de trabajo, y qué buena pregunta, Caleb, es poder definir desde mi base del proyecto hasta mi punta específica qué necesito yo. Entonces, en los proyectos hay algo que llaman paquetes de trabajo, hay otras situaciones que se llaman tareas, hay otras que se llaman actividades y obviamente todo esto da a una fase. ¿Qué ocurre con el paquete de trabajo? Yo debo definir qué recursos necesito. Cuando digo recursos no son financieros, sino necesito, por ejemplo, si es un proyecto relacionado con la industria del cine, entonces necesitaré como tal al inicio personas, cámaras, no sé, digamos luces, etcétera, ¿cierto? Tú que eres más experto que yo en ese tema. Y a cada cosa le voy dando un valor. Okay. Un valor de mercado, algo importante bajo normas internacionales. No son los valores que yo estimo conforme a mi experiencia, sino lo que la tecnología y el mercado me va diciendo. No es lo mismo que tú tengas una cámara de grabación de hace 20 años a una cámara nueva, ¿cierto? Donde el costo es diferente, donde el esquema es distinto y donde la funcionalidad también es específica. Entonces, de acuerdo a eso voy costeando desde ese paquete, voy diciendo necesito cámaras, necesito luces, necesito sonido, etcétera, y voy haciendo mi plan financiero. Una vez tengo como tal esa identidad, voy mirando que ese paquete de trabajo hace parte de una tarea, y la tarea es, oiga, ¿qué necesito yo para poder tener un set de grabación, por ejemplo? ¿Cierto? Y entonces es definir cada uno de los elementos, cada una de las situaciones que me permiten a mí, Caleb, costear, y después voy determinando la actividad. ¿Qué es la actividad? Tener los elementos para una grabación. El conseguir todos esos elementos, todos esos recursos, es lo que constituiría un paquete de trabajo. Correcto, entonces el paquete es el más pequeñito, ¿cierto? Es como la unidad mínima, que es lo que yo estoy diciendo que vamos costeando. Ese a la vez lo sumariza con lo que son las tareas. Tareas es cómo costear, digamos, un set de grabación. Y después arriba lo tengo como una actividad. La actividad es cómo obtener los recursos para grabar una película, ¿cierto? Bueno. Entonces voy sumando. Para tener una actividad sumo tareas y las tareas a la vez sumarizan los paquetes de trabajo. La pregunta específica sería ¿cómo costear ese paquete de trabajo? Entonces, costear es tomar cada elemento que necesito. Una cámara me vale, voy a poner cifras porque yo no soy experto en el tema, 100 millones de pesos, ¿cierto? Luces, 50 millones. Sonido, 20 millones. Entonces, personal pues del que está filmando y demás, los operarios y demás, digamos 10 millones de pesos. Esa sumatoria me está sumando el paquete de trabajo que son los elementos necesarios en un set de grabación. Y eso es lo que entenderíamos como el coste del paquete de trabajo. Correcto, pero debo siempre llevarlo a valor de mercado. Yo no puedo trabajar con la intuición, sino con la razón. Si voy a contratar a un operario, debo saber cuánto cuesta en el mercado. Como mínimo el salario mínimo. Pero si el señor tiene su experiencia, su formación, es experto en ciertos temas, entonces ya no me va a valer un salario mínimo, me va a valer por ahí 5 o 10 millones de pesos. Si la cámara que necesita infrarrojos porque voy a grabar mucho en las noches, lo que sea, pues puede que ya no me valga 100, sino 150 y así, dependiendo de la necesidad. Por eso es importante evaluar que el paquete de trabajo te identifica la necesidad. Pero para poder yo evaluar mi necesidad, Caleb, debo saber exactamente qué es lo que voy a hacer y con qué cuento. Y con qué cuentas. Bien. Hay algo que surge en medio de todo este proyecto financiero, Wilson, y es la triple restricción. Sí. ¿Ya? Y cómo afecta un proyecto financiero. Bueno, la triple restricción es alcance, tiempo, costo, y hoy en día está, digamos, ampliada. El alcance que es, ¿qué quiero yo en mi proyecto? ¿Sí? De carácter financiero. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, mi proyecto va a ser, digámoslo así, preparar elementos deportivos, ese es mi proyecto, vender camisas, digámoslo así, camisetas de equipos de fútbol. Vamos a poner ese ejemplo de proyecto. Si ese es mi proyecto, ¿sí? Ese es el alcance, es elaborar camisetas de equipos de fútbol. Dejémoslo hasta ahí, ¿cierto? Entonces, ahora sí, ¿con qué tiempo cuento? ¿Un mes, 2 meses, 6 meses? No sé, defino el tiempo. Y de acuerdo a esa definición de tiempo, voy mirando los paquetes de trabajo para poder saber el costo que puedo tener en el proyecto.
Entonces, una vez teniendo toda esta definición de lo que es el alcance, de lo que es el tiempo y lo que es el costo, estoy como tal triangulando mi proyecto. Y estoy mirando que no me puedo salir del alcance, ¿cierto? Tampoco me puedo salir del tiempo definido, pero tampoco me puedo salir del costo. Porque, ¿qué pasa si se me excede el costo? Pues el proyecto me va a quedar a medias. Sí, ¿O deja qué? de ser funcional. Exactamente, ya no voy a necesitar, digamos, 1.000 millones de pesos, sino voy a necesitar 2.000 millones. Y resulta que yo afilé baterías, digo yo así, pero digamos que yo me enfoqué en buscar 1.000 millones y si me valió más de 1.000 millones y no tengo el Se recurso, sale de las manos. ya no hay proyecto. El proyecto queda en stand-by, Wow. ¿cierto? O el alcance, ya no fue preparar camisetas deportivas, sino que me puse a hacer sudaderas. Pero nadie te dijo que hiciera sudaderas, sino que hiciera camisetas deportivas. Ese era el proyecto. Me salía del alcance y al salirme del alcance, pues me va a salir del costo, porque ya tengo que comprar materia prima para hacer sudaderas. Entonces, con base en eso, vamos a tener una dificultad allí económica. Esto afectaría el tiempo. Claro, Caleb, porque si tú tenías que entregar 1.000 camisetas, ya no entregaste 1.000 camisetas, sino 500 camisetas por ponerte a hacer sudaderas. ¿Sí? Claro. Ya no vas Entonces, a cumplir ni con las metas ni con los clientes. correcto. Entonces, para yo poder tener balanceado mi proyecto, siempre estoy revisando el alcance, siempre estoy revisando el tiempo y siempre estoy analizando el costo. No me puedo salir de ninguno de los tres. Ahora, ¿qué pasa si mi costo lo estoy optimizando? Eso es otra cosa, porque resulta que yo puse 1.000 millones, pero por cosas de la vida compré con volúmenes, compré con descuentos, etcétera, y ya no fueron 1.000 sino 800. Eso no quiere decir que esté desbalanceado en este momento el proyecto, sino por el contrario, por mi gestión logré unos ahorros que los puedo utilizar más adelante en el mismo proyecto, como por ejemplo en el caso de la publicidad, etcétera, que no está allí incluido, pero que hace parte elemental de poder ofrecer un buen producto. Bien. ¿Cómo sabemos si ese proyecto en el que hemos iniciado es rentable? Eso es bien interesante, Caleb, porque resulta que personas confunden proyecto con producto. Entonces, un producto es, por ejemplo, este pocillo, esta laptop o este reloj, lo que sea, eso es un producto. Pero un proyecto es cómo yo preparé el pocillo, cuánto tiempo llevó, el diseño, etcétera. Y esa parte es la que debemos nosotros analizar si con el coste que yo estoy incorporando al proyecto es suficiente recuperarlo con el producto. Porque yo no voy a hacer solo un pocillo, voy a hacer miles de Miles de pocillos pocillos. y ahí es donde yo evalúo, oigan, esos miles de pocillos que hice, recuperé toda la inversión específica de mi proyecto. Entonces ahí es donde yo digo, sí, y de acuerdo a eso yo le pongo una marginalidad, que es mi nivel de ganancia. Yo digo, voy a ganar por lo menos, voy a poner un ejemplo acá, el 10%. Quiere decir que si mi coste del producto, ¿cierto?, fue específicamente de 100, pues debo venderlo como mínimo en 110 o no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, para el caso del proyecto, debo costear totalmente mi proyecto, llegar de base a punta, eso es efecto triángulo, de base a punta, y en la base está todo el desglose de mis paquetes de trabajo costeados. Okay. Voy subiendo las actividades, las fases y demás hasta que llego al proyecto. El proyecto yo al final le digo, me vale 1.000 millones. Entonces, ¿será que tengo que buscar 1.000 millones en ventas? Si yo lo hago así, estoy pegando algo que se llama punto de equilibrio, ¿cierto? Que mis ingresos y mis costos fueron iguales. Que sean Efecto balanceados. cero. Pero yo digo, no, yo necesito pues como mínimo que todo este esfuerzo del proyecto pues lo pueda recuperar en el producto. Entonces debo de pegarle una marginalidad y esa para poder evaluar ese nivel de marginalidad lo vamos a ver en el siguiente episodio cuando ustedes vean cómo calcular la marginalidad de tu proyecto. Eso es bien interesante, Caleb, Sí. para la siguiente emisión. Bueno, entonces desde ya nos vamos preparando para la próxima emisión. Recuerda, amigos, suscribirte a nuestro canal, darnos tu like y activar la campanita para que estés pendiente del contenido que compartimos semana a semana. En este contexto de proyectos financieros, ¿qué es un criterio de éxito? Bueno, un criterio de éxito, Caleb, es saber planificar mis diversos recursos dentro de un proyecto. Es tomar como base toda la problemática y saberla diagnosticar y de acuerdo a eso evalúo alternativas para poder proponer soluciones y yo digo, si con lo que estoy haciendo genero la solución a mi problema, estoy diciendo que está balanceado el proyecto, o sea que estoy teniendo un criterio de éxito.
La sumatoria de criterios de éxito en la gestión de proyectos nos lleva a que el proyecto podría ser exitoso. No quiere decir que el proyecto va a ser exitoso, pero es la sumatoria de los positivos, ¿no es cierto? Entonces, es decir, arranco desde la fase de inicio y hago con criterios de éxito, planificación, ejecución, en fin, todo el tema de supervisión y hasta el mismo cierre. Quiere decir que tengo criterios de éxito, lo más seguro es que mi proyecto puede ser exitoso. Pero si yo voy evaluando y no encuentro criterios de éxito, sino criterios de fracaso, que eso también existe, es decir, que yo planifiqué conseguir 1.000 millones y no conseguí sino 100, entonces, ¿qué va a pasar con el proyecto? ¿Sí? Delicado. Exacto, entonces fracasé en la búsqueda del recurso, ya no fue exitoso. Entonces, ustedes van a encontrar el término fracaso, pero nosotros aquí lo cambiamos por un criterio no exitoso, porque siempre hay que trabajar en positivo. Entonces, bajo esa dinámica, Caleb, empezamos a mirar que si yo sumarizo todos mis criterios de éxito, lo más seguro es que mi proyecto puede llegar al éxito. Muy bien. Sí, ser un proyecto fructuoso. Sí. Wilson, yo tengo una pregunta de pronto ya como hablábamos en el contexto, ¿no? Para ir poniendo en práctica. ¿Cualquier persona podría lanzarse a hacer un proyecto financiero? No, aquí sí ¿Quiénes? es, ¿Quiénes podrían hacer un proyecto financiero? bueno, para eso están los expertos, pero la idea es que si tú tienes un proyecto, busques a un experto que te lo pueda, digamos así, mapear, es que habla uno, abrirlo y decir dónde están las afluentes de recursos. Porque si no lo haces, Caleb, lo más seguro es que tu proyecto se va a quedar a la mitad. Porque desafortunadamente las personas cuando consiguen un dinero para gestionar un proyecto, no lo hacen de una forma cualificativa, sino lo hacen de una forma más emocional y en ese orden de ideas se pueden quedar cortos. Y al quedarse cortos, ¿qué crees que pasa? La persona se desmotiva y vas a acumular criterios no exitosos, lo que lleva a un proyecto no fructuoso. Claro, de ahí que muchas personas han tratado de emprender cosas y se gastaron el recurso, no supieron cómo gestionar todo su proyecto, Sí, entonces se les cae y muchos se caen antes de comenzar. sí, Entonces correcto. decimos, yo he tratado de hacer, yo he tratado de, y no encuentran la salida. Hay que asesorarse, hay que aprender y hay que poner sobre la mesa lo que queremos para que estas personas expertas nos ayuden a ordenar cómo debe ir cada cosa en su lugar, ¿no? El tiempo, los costos y qué Y el vivíamos alcance. ahorita, el alcance. Eso me parece clave de la lección de hoy. Sí, señor. Tenemos que aprender a medirlo. Y aparte de eso, Caleb, hay una diferencia entre emprendimiento y proyecto. Yo puedo tener ya un emprendimiento estructurado, pero generar un nuevo proyecto que no sea fructuoso, lo que indica que debo deshacerlo, continuar con mi emprendimiento. O puede ser el caso de que yo tenga un emprendimiento no fructuoso y le dicen por ahí, le pegué al proyecto que es y me dispara el emprendimiento. Entonces son dos temas distintos para que ustedes lo puedan ir evaluando dentro de su gama profesional. O sea, mucha gente puede tener emprendimientos Sí, que no han sido el resultado de un proyecto. O sea, correcto. arrancamos a hacer algo, emprendí algo y vaya donde va a parar, ¿no? Sí, hay algo que he escuchado dentro de la dialéctica de nuestra comunidad y es que el éxito es acumular fracasos hasta que llegues a un punto ya solvente. Y eso no es tan así, Caleb, porque si tú pegas a un primer fracaso y le pegas a un segundo, la persona se va desmotivando y sus fuerzas no son las mismas. Y lo otro que si no está teniendo éxito, pues algo está haciendo mal. Exactamente, entonces muchos dicen que ir de fracaso en fracaso hasta que logras acumular, digamos que esa gestión aprendida, ¿sí? Y realmente no es así. La idea es que cuando tú inicias un proyecto, debes tener totalmente alineados los posibles causas y efectos que pueden estar afectando tu proyecto. Y si ves que es mucho el efecto negativo, pues yo te sugiero es, dejas el proyecto en stand-by, te asesoras con gente experta en el asunto, evalúas obviamente posibles alianzas estratégicas y vuelves y sacas el proyecto. Porque es que la idea no es estar fracasando porque sí, sino que si yo, por ejemplo, lo intenté y tuve resultados negativos, pues miro cómo optimizo para volverlos positivos. Pero Claro. eso no es solamente coger y destruir un dinero, coger mi caja y destruirle, decir, voy a ser exitoso porque destruí un proyecto. Eso no es tampoco así. Es realmente hacer todo este análisis, evaluar qué puede pasar si, esa pregunta háganla siempre, ¿qué pasaría si o qué pasaría si Si no? no.
Exactamente. Irnos por el plano positivo, por el plano negativo y saber qué experto necesito. Por ejemplo, aquí en Cofinanzas, nosotros necesitamos un experto como Caleb, que es nuestro gran conductor. ¿Qué pasaría si no estuviera Caleb? Sería pronto un programa distinto y no tendríamos la audiencia que tenemos. Interesante, ¿no? Y gracias por el halago, por favor. ¿Y qué haríamos si no tuviéramos al experto en finanzas aquí aportando y dirigiéndonos un poco en esta ruta financiera? Es para nosotros realmente un privilegio compartir esta información, este conocimiento con ustedes y animarlos a que se lancen a ejecutar sus proyectos, a gestionar sus proyectos, que esto que estamos aprendiendo aquí nos ayude a crecer en esa ruta financiera en nuestras vidas. Por favor, teniendo en cuenta lo que aprendemos hoy, asesorándonos de gente que conozca la materia, que sepa un poco más que nosotros o muchísimo más que nosotros para que nos pongan en contexto, Wilson. Claro que sí, Caleb. Y quiero mencionarles a ustedes, amigos suscriptor o amigos seguidor, que si ustedes tienen un proyecto ya formulado por intermedio de nosotros, aquí en la caja de comentarios nos piden cómo nos contactamos, nosotros podemos a ustedes asesorarlos en la búsqueda de esa financiación que requerirían para ese proyecto. Ojo, es un proyecto formulado, no una idea de negocio, porque si no tendríamos que arrancar de muy atrás. Proyectos que sean totalmente formulados, listos para ejecutar, podemos nosotros revisar ese planteamiento financiero y ayudarles a buscar financiación. Darles una mano. Darles una mano. Dame una mano, amigo, porque en Cofinanzas nos tomamos un café y hablamos de finanzas.